Bueno, muy buenas noches a los tertulianos, dar la bienvenida a Ramiro Cavero, un importante economista, un líder de opinión muy conocido en Bolivia. Lo mismo también a Fernando Romero, un conocido economista que ha estado muy activo en redes sociales y en medios de comunicación, dando a conocer sus puntos de vista sobre lo que está pasando en Bolivia actualmente. Esta en realidad es la 13ª tertulia. Hace un año exactamente estábamos iniciando este proyecto de tertulias para una nueva economía, en la que participó el profesor Juan Carlos Bacaflor, seguro algunos de ustedes lo conocen, y luego han ido participando importantes economistas, políticos, historiadores. Ha estado Ernesto Sheriff, ha estado Jaime Dunn hablando sobre lo que es el liberalismo, ha estado el historiador Robert Brockman, el actual ministro de Hidrocarburos ha estado varias veces, que es Mauricio Medinaceli, el politólogo Ricardo Paz, ha estado también el comunicador y exministro de Víctor Paz Estensoro, Johnny Nogales, el politólogo Diego Ayo. Y bueno, ahora tenemos el gusto de tener a importantes personas como Ramiro Cavero y Fernando Romero, que darán sus puntos de vista sobre oportunidades y amenazas para el nuevo gobierno y qué perspectivas o qué plantean para tener una salida en el fondo del pozo que nos encontramos actualmente. Entonces, como les decía a los que recién se han conectado, en esta modalidad primero empezará Ramiro Cavero, luego Fernando Romero, luego habrá una tertulia cruzada entre ambos y luego los tertuliantes harán las preguntas que consideren oportunas y necesarias. Entonces empezamos, querido Ramiro, adelante, te cedo la posta. Mil gracias por estar presente y agradecer a todos ustedes por la presencia. No, primero agradecerte a ti, Guido, saludar a todos los que están viéndonos y escuchándonos. Una consulta, ¿son 25 minutos o 20? Entre 25 a 20 minutos, Perfecto. como mejor organice, sí. Ok, bueno, parto con los desafíos. ¿Qué desafíos enfrenta el nuevo gobierno? El más importante es reducir el déficit fiscal, porque esa es al final la causa de muchos de los problemas que está viviendo el país. Y reducir el déficit fiscal significa básicamente cortar gastos o subir ingresos, y en este caso claramente la recomendación va al corte de gastos. Sin embargo, el corte de gastos siempre tiene consecuencias en la economía real. Por más que tú cortes el gasto más insulso, vamos a suponer, dices, no vamos a cortar viáticos. Bueno, si el gobierno viaja menos, se gasta menos en hoteles, se gasta menos en restaurantes o lo que fuese. O tienes a una persona que no hace nada más que pasar un papel de un escritorio a otro, dices, lo despido. Bueno, pues esa persona tenía un salario, con ese salario iba a un restaurante, gastaba, iba al mercado, etcétera, etcétera. Entonces, el corte de gastos de por sí tiene un impacto en la economía. Y otro, el que tiene otro impacto más importante en la economía es cuando tú aumentas ingresos. Y uno de los temas que a veces se confunde es que la gente dice, no, hay que cortar el subsidio. Y no se olviden que el subsidio es un impuesto negativo, o sea que el efecto de quitar el subsidio o de poner un impuesto es exactamente el mismo. De hecho, uno podría mantener el subsidio y poner un impuesto a los combustibles. Entonces, el impacto que esto va a tener en la economía es diferente a solamente cortar gasto, porque se trata de un subsidio. Entonces, esto es casi como poner un impuesto y eso también tiene un efecto en la economía. Ahora, la discusión está en si se lo hace de golpe, si se lo hace poco a poco. Bueno, yo siempre he sido claro de que creo que es mejor hacerlo de golpe. Al único sector que yo lo mantendría con subsidio es al transporte público para evitar que suban las tarifas de la gente que menos recursos tiene y que tiene que ir a trabajar todos los días.
Pero ese es el principal desafío que tiene el gobierno. El segundo desafío, que no es menor, pero es un poco más sencillo, es el tema de liberar la importación de combustibles y el gobierno retirarse de esto. En los últimos años, como el gobierno ha mantenido un subsidio y era el que importaba el combustible, al gobierno le costaba 3.000 millones de dólares y no tenía de dónde conseguirlos, y es por eso que el gobierno ya dejó de defender su tipo de cambio y salió un tipo de cambio paralelo. Ahora, ¿cómo haces como Estado para quitarte esto de encima? Bueno, lo primero, que claramente tienes que quitar el subsidio, porque lo ideal es que el sector privado se haga cargo de esta importación de combustibles y ellos lo puedan vender ya sea para uso propio, vender en las gasolineras y como en cualquier parte del mundo que no produce o que tiene que importar combustibles, esto se vuelva un negocio del sector privado. Eso es lo segundo para eliminar estas colas, para que todo el mundo tenga abastecimiento, pero obviamente va a tener un impacto en el precio. Yo creo que el precio, si se mantiene el transporte público, no va a haber tanto problema. El sector privado, todos los que estamos aquí, seguramente renegaremos porque pagaremos más por la gasolina, pero no haremos colas. En el caso del diésel, mucho del precio ya se había subido en fletes, en tarifas, porque si haces 3 días de cola, obviamente tienes que reflejar eso en 3 días que no trabajas y en algún lugar tienes que ponerlo para mantener tus mismos ingresos. Y mucha gente ha estado comprando diésel ya, importándolo directamente, etcétera. Ese es el segundo problema. El tercer problema que tiene que resolver el gobierno, que es casi automáticamente al ir reduciendo el déficit fiscal, es que el Banco Central deje de emitir dinero para prestarle al gobierno. El Banco Central básicamente ha estado emitiendo dinero por dos motivos. Uno para prestarle al gobierno y el otro para comprar el oro. Es un banco central que se volvió rescatista de oro. Eso también hay que cortar porque esa es una de las principales razones por la cual hay inflación. Ahora, no es fácil y esto yo creo que hay que manejar muy bien las expectativas de la gente y avisarle desde cuándo el Banco Central deja de prestarle al gobierno. Nadie espera que en noviembre el gobierno pague sueldos sin préstamos del central, pero ojalá que ya diciembre sí lo pueda hacer en parte, aunque sea, y enero ya debería estar totalmente sin el financiamiento del Banco Central. Entonces, si tú puedes controlar con eso la inflación y hay abastecimiento de combustibles y reduces el déficit fiscal, esto va a ir mejorando y vas a dar señales muy importantes al sector privado. Y obviamente tienes que devolver los depósitos a los ahorristas y fijar un tipo de cambio, ya sea que lo quieras tener tipo de cambio fijo, flexible, banda, el bolsín, que yo defiendo mucho lo que teníamos en el bolsín. Pero de todas maneras necesitas hacer eso porque la gente no puede vivir con la incertidumbre de qué va a pasar con el dólar. Si tú hoy día eres un importador, no sabes si importas hoy, qué pasará, es que por ahí el dólar luego baja y ya metí la pata, gasté mucho en importar, o si sube, mejor importaré ahora. Toda esa incertidumbre hace que la gente no se anime a hacer negocios ni a invertir. Lo peor en economía es la incertidumbre. Es preferible tener una mala noticia, pero saber que tengo que lidiar con eso, que la incertidumbre. Se necesita resolver el tema de los dólares. Y eso la única forma es con el apoyo de los organismos internacionales. Entonces, esos son los desafíos en el corto plazo y en el no tan corto, quizás menos que mediano, está el problema de la energía eléctrica. En Bolivia hoy día la energía eléctrica 70% se genera con gas y como todos sabemos el gas se está acabando. Apenas cumplimos el contrato de Brasil y algo para el mercado interno. De hecho, en este momento no podríamos traer una gran inversión, ya sea en litio o en hierro o en lo que fuese, porque no habría un problema de energía. Y la solución también es ir quitando el subsidio al gas doméstico. Nosotros cuando exportamos, más o menos Brasil te paga $6 y en el mercado interno se está pagando $1.30. Entonces ahí hay un problema porque si eso se mantiene, nadie va a traer inversión en energías renovables, que son las que más rápido podríamos generar. Y entonces sí tienes que quitar ese subsidio que va a repercutir nuevamente en el precio del gas y por tanto en el precio de la electricidad. Y si eso no se hace rápidamente, pues en el mediano plazo, en un par de años, probablemente tengamos que dejar de exportarle al Brasil o antes y empezar a importar gas y eso sería terrible.
Esos son los principales desafíos que tiene el gobierno. Pero ¿qué oportunidades tiene? Yo creo que acá hay que destacar varias. La primera es que tiene mayoría en el Congreso y claramente tiene para conseguir los 2/3 fácilmente para hacer cambios profundos a la economía principalmente, y eso pasa por cambiar la Constitución. Si uno quiere que venga inversión extranjera, necesitas volver a tener estos acuerdos de protección de inversiones, tiene que haber arbitraje y una serie de cosas que la Constitución hoy día no te permiten. Y entonces hay que aprovechar de estos 2/3 que tiene el gobierno para hacer cambios importantísimos a la Constitución. También en el tema judicial, pero creo que el tema económico en este momento me concentro en ello. Entonces, primera gran oportunidad, tienes mayoría y tienes 2/3 fácilmente para hacer cambios importantísimos. La segunda oportunidad es que en general los empresarios bolivianos están felices con el cambio de gobierno, el hecho de que tengas un gobierno, como me decía el otro día, que por lo menos te reciban en una reunión, antes no te recibían ni siquiera en una reunión. Entonces el hecho que ya te reciban, que te entiendan, que te hablen, ya es un cambio enorme. Entonces el sector empresarial está con muchas ganas de invertir, de apoyar, de traer dinero de afuera a los que lo sacaron, etcétera. Esa es una segunda gran oportunidad que se tiene. Una tercera oportunidad es que la situación, si bien no era tan grave todavía en la gente como para aceptar todo el ajuste que es necesario, pero el hecho de las colas ya estaba realmente, sobre todo en el tema del diésel, cansando mucho a los transportistas. Entonces, hay una oportunidad de hacer ese ajuste de precios en hidrocarburos, en gasolina, en diésel, y que la gente no reaccione tan mal, puesto que ya estaban cansados con las filas. Tienes también un entusiasmo muy fuerte, muy grande de los organismos internacionales. Eh, por ejemplo, el Banco Mundial prácticamente no estaba ya en Bolivia. La cartera, de hecho, imagínense, Bolivia le debe al Banco Mundial alrededor de $1.000 millones, no es nada. ¿Por qué? Porque tuvo problemas con el gobierno, entonces prácticamente se cerró mucho la actividad del Banco Mundial. Están absolutamente deseosos de volver al país. Y obviamente el BID puede ampliar, puede crecer, y tienes además las ventanillas de la CAF, del BID y del Banco Mundial al sector privado que no se estaban utilizando porque el gobierno prácticamente no le interesaba que el sector privado reciba financiamientos o consiga recursos de afuera, y nunca movieron eso. Entonces tienes ventanillas que también quieren venir los organismos. Y tienes un fondo monetario que en mi criterio es indispensable para salir de esta crisis, sin ellos no se podría. Primero, porque es el que más dinero te puede dar de libre disponibilidad. Segundo, porque si no tienes un acuerdo con el fondo, el BID y el Banco Mundial no pueden prestarle hoy día a Bolivia recursos de libre disponibilidad. Tercero, hay muchos otros organismos de Francia, en fin, que han cortado el financiamiento a Bolivia por la situación económica. Si logras un acuerdo con el fondo, eso se cambia. Y además porque un acuerdo con el fondo te da un sello de calidad de que estás yendo por el camino adecuado. Entonces, tienes muchos factores de gente que quiere ayudar al gobierno. Y la gente misma, la ciudadanía, yo creo que está con mucho deseo que al gobierno le vaya bien, sobre todo en el área urbana. Todo el mundo quiere que al gobierno le vaya bien, que nos saque de la crisis y que el MAS no vuelva. Esa es una sensación muy fuerte de una gran mayoría de la gente. Entonces, tienes unas oportunidades muy importantes, pero obviamente tienes que hacer tu tarea. Y es decir, que tienes que tomar medidas económicas. Si no lo haces, vas a entrar en una situación compleja como la que le pasó al anterior gobierno, que al inicio que tenía la fuerza, tenía el capital político para tomar medidas, podía haberle echado la culpa al COVID, que además ha sido una pandemia universal, podía echarle la culpa al gobierno de Yanín, en fin, y podía haber tomado medidas, pero no lo hizo y terminaron con una situación muy delicada que le han dejado al nuevo gobierno. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que yo veo para el nuevo gobierno? El primero es que vayan en el gradualismo, que vayan muy lento, que no se animen a tomar las medidas que se tienen que tomar o que las vayan tomando muy de a poco, despacito, poco a poco. Yo creo que en eso hay que recordar una frase célebre que decía el doctor Paz.
todo lo malo de golpe, lo bueno de a poquitito. Y eso fue lo que él hizo con el 21060. Un riesgo es que por N razones, la gente tiene miedo de que si subes la gasolina, fíjese lo que ha pasado en Ecuador, etcétera, puede haber una convulsión fuerte. Entiendo ese temor. Ese es uno de los riesgos, que ese temor les gane y no tomen las medidas adecuadas. Y el segundo riesgo que hay, y ese sí ya no depende del gobierno, es que aunque tomen las medidas económicas adecuadas, como esto va a afectar al sector real de la economía, la crisis se haga más larga de lo que uno quisiera y obviamente la gente no entiende de economía y demás, y si la crisis se hace más larga, la culpa es del gobierno. Tú no, por más que le expliques que has heredado una crisis, que has heredado una emisión que venía con inflación, que has heredado un país que ya estaba en recesión con un decrecimiento este año del 2,4 a junio y el año pasado un crecimiento negativo también. Si la crisis se alarga, ese es el riesgo más grande que yo veo si el gobierno no logra, pese a que haga todo lo adecuado, porque acá depende mucho de las expectativas de los empresarios, de la expectativa de la gente. Por más que tú hagas las medidas correctas, a veces el sector empresarial o la gente no reacciona como uno quisiera, y con este recorte tan fuerte que vas a tener que hacer de gasto público, si el sector privado, ya sea el externo y el propio interno, no te acompañan con inversión, con aumento de producción, etcétera, la crisis se puede hacer mucho más larga y la gente le va a echar la culpa a las medidas del gobierno por la crisis, porque se va a ahondar, esta crisis tiene que ahondarse, no hay forma que no ocurra eso, y le puede echar la culpa al gobierno y no a la anterior, que es la realidad. Pero eso, como ustedes saben, en política, en economía política, las dos cosas más difíciles de explicar es que cuando hay un boom, no es gracias al gobierno, sino gracias a factores externos. La gente no lo entiende, dice, hay boom, el presidente lo está haciendo bien, y que cuando hay crisis, querer explicar que es por la crisis externa, que es por lo que has heredado, pasa lo mismo. La gente dice, bueno, no sé, este lo está haciendo mal, el anterior o antes había. Eso es lo más difícil que va a haber que trabajar el gobierno, mucho en comunicación y mucho en trabajar con el sector empresarial. Por más que uno haga ajustes, la inversión extranjera no llega rápidamente al país. La gente normalmente utiliza lo que ya conocemos, que es el wait and see. Esperemos, veremos cómo le está yendo, será que lo hacen bien, será que lo logran, que no lo logran. Es más difícil. Los primeros que deberían invertir de los inversionistas extranjeros son los que ya están en Bolivia, y yo creo que ahí hay que hacer un trabajo muy fuerte de trabajar con ellos, de mostrarles que se van a hacer medidas, porque si ellos empiezan a invertir, eso ya puede atraer a otros inversionistas de afuera. Si ellos no invierten, peor lo va a hacer alguien que no está todavía en Bolivia. Entonces ahí hay que trabajar muy fuerte, y hay que trabajar muy fuerte con el sector empresarial boliviano para que también ante esta situación económica se animen a invertir, se animen a traer sus recursos de afuera, se animen a producir más, a hacer nuevas inversiones, que es la única forma de salir de la crisis, más aún cuando el gobierno va a ser el motor de crecimiento en los últimos años fue la inversión pública, fue el gasto gubernamental. O sea, ese motor tú le estás quitando potencia, porque tienes que hacerlo, porque ya no tienes cómo financiar el déficit fiscal, etcétera, pero necesitas que el motor privado sustituya eso que hacía antes el sector público para retomar tasas de crecimiento positivo, para que se amplíe el empleo, etcétera, etcétera. Y yo creo que esa es la parte más delicada, es que la crisis sea más larga de lo que uno quisiera. Mucha gente no tiene paciencia y piensa que el nuevo gobierno va a llegar con una varita mágica y que de un día al otro se arreglan los problemas. Eso no es así. Y entonces explicarle eso a la gente, todo el trabajo de comunicación que hay que hacer es muy importante, y la parte individual con los empresarios para que ellos realmente reaccionen adecuadamente a las medidas, siempre y cuando las tomes y hagas tu tarea. Entonces sí va a haber inversión y va a haber mucha flexibilidad de los organismos internacionales. Les digo porque yo estuve conversando con ellos, con el Fondo Monetario, con el BI, con el Banco Mundial, en fin. Ellos claramente quieren apoyar. De hecho, el negocio del Fondo Monetario es apoyar a países en crisis y tener historias de éxito.
Eso es lo que ellos quieren. Y si van a entrar con Bolivia, que tienen muchas ganas de hacerlo, van a flexibilizar todo lo que sea necesario para, dentro de márgenes razonables, obviamente, para que a Bolivia le vaya bien. Pero Bolivia tiene que tomar las decisiones y las medidas económicas necesarias. Y el último gran desafío, que es un poco complejo, es todo el tema del sector financiero. El sector financiero ha vivido una situación muy compleja con todas estas leyes que sacaron en su momento de reprogramaciones indefinidas y obligatorias, etcétera, etcétera. La ley que está hoy día paralizada por el momento es una amenaza, el gobierno eso debería cortarlo de raíz. El sector financiero, la mora que se refleja en los datos, sabemos que no es la real. Como se hicieron estas reprogramaciones, todo se ha mandado al final y los bancos tienen un monto muy alto de lo que se llama productos por cobrar, que son en el fondo intereses devengados, que sí los has reflejado en tus utilidades, pero todavía no los has cobrado, y que cada vez que un cliente de estos entra en mora, tienes que todo eso sacarlo del balance. Entonces, el sector financiero va a necesitar apoyos de liquidez, va a necesitar apoyo patrimonial, porque necesitas que el sector financiero crezca para continuar y crezcan los depósitos y los créditos. Los depósitos y créditos no han estado creciendo como uno quisiera en los últimos años. El sector financiero también hay que dedicarle mucho tiempo y hay que dedicarle esfuerzos para apoyar al sector financiero. Un país donde un sector financiero no tiene la confianza de la población a raíz de los depósitos en dólares o no tiene la liquidez necesaria, etcétera, le cuesta mucho más salir. Y por último, una bomba de tiempo que va a ser dura para un grupo importante de la población va a ser cuando se transparente todo lo que ha pasado con los fondos de pensiones. Se han hecho inversiones a larguísimo plazo. Lamentablemente el gobierno del MAS se olvidó de que en Bolivia se había creado la UFB. Justamente la UFB era para créditos a largo plazo, principalmente vivienda, para proteger esas inversiones de la inflación. Entonces, los fondos de pensiones han invertido un montón de dinero a muy largo plazo a tasas de interés bajas y comprenderán que con la inflación que hemos tenido solo en la que llevamos este año más la del año pasado, ya ahí estás hablando de prácticamente un 30% solo en esta época de lo que ya ha tenido de impacto en los fondos de pensiones. A eso hay que agregarle que la inflación el nuevo gobierno no la va a poder cortar de golpe, eso es imposible. Así mañana dejasen de emitir, la inflación siempre tiene un rezago, entonces el próximo año todavía vamos a tener una inflación alta. Y eso significa que los recursos de los activos y de los jubilados valen hoy mucho menos de lo que valían hace 3 o 4 años atrás. Y eso va a tener un impacto en las jubilaciones, va a tener un impacto muy fuerte en la población. Cuando esto se transparentice y los jubilados se den cuenta de la realidad, eso también es otro problema serio a manejar. Creo que son los principales desafíos para no extenderme más. Y reitero que hay grandes oportunidades que hoy día tiene el gobierno que debería aprovecharlas, pero un tema fundamental es que el gobierno debe hacer su tarea. Luego podemos discutir si en este es muy poco tiempo aún, son prácticamente semanas que está el gobierno en el gobierno, hay algunas señales buenas, quizás hay algunas otras no tan buenas, pero bueno, tiene tiempo y yo creo que de acá a fin de año ya se deberían tomar y dar mensajes mucho más claros que los que se han dado ahora. Así que con eso los dejo en esta primera fase. Muchas gracias, profesor. Entonces, ahora cedemos el espacio al profesor Fernando Romero. Bueno, Guido, amigos, colegas, Ramiro, a todas las personas que están participando de esta hermosa tertulia, y muy buenas noches ya. Comentarles que aquí en Tarija se ha caído el cielo literalmente. Espero que no afecte al internet. De hecho, el internet es lento en Bolivia. Imagínense en Tarija mucho más. Entonces, estamos pasando una situación compleja. Vamos a romper un poco el hielo. He escuchado atentamente todo lo que dijo Ramiro, muy interesante. Vamos por la misma línea en el pensamiento económico. Pero bueno, habrá que ver cuál es el escenario que ha recibido el gobierno actualmente y cuál es el escenario que tendrá que enfrentarse en los próximos meses, donde al parecer todo indica de que va a ser gradualista.
está existiendo cálculos políticos, eso es innegable. Pero quiero compartirles una pequeña presentación para que más o menos me capten la idea y luego posteriormente podamos debatir, desmenuzar este tema y obviamente entre todos buscar algunas soluciones a esta situación bastante compleja. ¿Me confirman si es que ven, por favor, mi presentación? Vamos a tratar de hacerlo rápido. A ver, denme un segundito, por favor. ¿Me confirman si es que están viendo mi Sí, presentación? perfecto. Se ve. Gracias, Fernando. Ya. Bueno, espero que la presentación que están viendo parece un poco de Kinder o algo así, pero en estos tiempos hay que adaptarse a la tecnología y también ahora todo entra por los ojos y la gente un poco entiende con las imágenes. Voy a tratar de ser bien explícito, perdón por haber apagado la cámara, como les dije, está el internet un poco fallando y para no tener un corte, voy a comenzar. Lo importante, como siempre digo, es que me escuchen y no me vean, que aquí lo importante es que se entienda. A ver, estamos en un escenario bastante difícil, un país que ha crecido después de la nacionalización, entre comillas, y ha tenido un promedio por encima del 4%, pero eso ha sido gracias a los ingresos, yo diría, muy importantes que han generado desde el 2006 hasta el 2024 cerca de 60.000 millones de dólares. Sin embargo, a pesar de una cantidad tan grande de dinero, no hemos logrado salir de la pobreza ni menos del subdesarrollo. A ver, vamos a ampliar así. Ya, ahora sí. A ver, estamos haciendo un pequeño esquema radiográfico de la situación, ¿no? Un país con un modelo claramente rentista, ¿no? Un modelo vulnerable, yo lo diría como observan en imágenes, ¿no? Que poco a poco los ingresos hidrocarburíferos, como de una tubería, han ido filtrando porque han caído los precios, esos precios grandiosos que había antes del 2014 y también los volúmenes de comercialización han caído desde el 2014 hasta la fecha cerca a un 50%. Cayó la producción, cayó la exportación, cayeron los ingresos fiscales por venta de gas natural y cayó obviamente también la principal fuente de financiamiento del gasto estatal, ¿no? Entonces el punto de inflexión, como ven, fue el 2014 y a pesar de que ha caído la parte económica, su sostén principal, no lo hizo así el gasto estatal. Por eso tenemos 12 años consecutivos de déficit fiscal. Este se estima que sea cerca del 12%. Y por eso ha dado origen a un híbrido, una crisis multidimensional, ¿no? De origen fiscal principalmente, que ha generado los problemas que estamos viviendo actualmente y como se ve en la gráfica, ¿no? Escasez crítica de dólares, desabastecimiento de combustibles y una inflación alta y en aumento que ha hecho de que golpee duramente el bolsillo de la gente. El colapso del modelo rentista generó desequilibrios macroeconómicos profundos que afectan la vida diaria y la producción de la economía. No por nadie, como decía Ramiro, hemos reflejado una recesión, la gestión pasada del 1,12%. Claro, con un nuevo método de cálculo, el INE ya después de décadas ha modernizado su año base de uno de 1990 a otro del 2017. Bueno, la caída de los ingresos hidrocarburíferos ha sido del 1% durante el 2014 al 2024, pero el aumento del gasto público ha sido el 19%, y eso con cifras oficiales. Pienso yo que debe ser cantidades mucho más grandes, pero en todo caso el gobierno, una vez que haga las auditorías y los estudios técnicos correspondientes, nos dirá cuál ha sido la verdad. Pero sin embargo, el déficit fiscal promedio durante este periodo ha sido el 8,3%, el cual ha sido financiado con deuda externa e interna principalmente, al menos la interna es el doble de la externa, entre ambas debe sumar por lo menos el 90% del Producto Interno Bruto y hemos llegado a un límite, yo creo que una locura, monetizar nuestras reservas de oro, cuando la tendencia mundial es de que
Los bancos centrales, ante el contexto geopolítico y las tensiones también económicas entre China, Estados Unidos y Europa, hacen de que inclusive prefieran tener oro que dólares americanos. Sin embargo, en resumen, la caída de los ingresos y el aumento del gasto han incrementado el déficit y ha sido cubierto por deuda y reservas principalmente. Las reservas internacionales netas, que realmente es algo lamentable, ¿no? Recordarán que el 2014 estamos por los 15.123 millones de dólares. La gestión 2024 hemos cerrado en 1.976 millones de dólares. El último dato que se tiene, a octubre del 2025, son de 3.226 millones de dólares aproximadamente, donde el oro representa más del 95% y apenas pues teníamos 73 millones de dólares en divisas, lo cual alcanzaba más o menos para 12 días de importación. Prácticamente, como todos sabemos, la intención o la finalidad de la ley del oro no era precisamente fortalecer las reservas internacionales ni las de oro, mucho menos, sino romper ese candado para poder monetizar las reservas de oro y que sea una fuente de financiamiento adicional extraordinaria, yo diría, para, en ese caso, dar dinero para gasto corriente, principalmente, como hemos visto, importación de carburantes y pago de deuda externa. Hasta finales de 2024 se había monetizado más de 39 toneladas de oro y pues eso ha significado una caída del 47%, recordando de que antes de la ley del oro teníamos más de 42 toneladas. Y ahora, según datos del Banco Central de Bolivia, tenemos 24,12 toneladas. Solo Dios sabrá si es así. Hasta el momento, las autoridades del Banco Central de Bolivia no han hecho comunicado alguno para decir cuál es el nivel actual de las reservas internacionales de oro, las operaciones que se tienen comprometidas a corto plazo, ni tampoco cuál es el verdadero nivel de reservas de oro del país. La situación de la deuda de liquidez, sabemos, tenemos una deuda creciente, finalizando la gestión 2024 de 13.345 millones de dólares. Ha crecido en un 311% desde 2006. Los últimos datos a septiembre indica de que tenemos una deuda externa de 13.767 millones de dólares aproximadamente. La deuda interna, que es un misterio, ¿no? Porque no hay información, en todo caso, palpable y además de fácil acceso. La deuda interna del TGN, la más visible, ha sido hasta finales de 2024 de más de 65.000 millones de dólares. Pero tomando en cuenta otros datos que nos puede ayudar a entender el dimensionamiento de la deuda interna. Por ejemplo, hasta el mes de septiembre, el financiamiento bruto del Banco Central de Bolivia al sector público ha sido de más de 174.000 millones de bolivianos, una cantidad enorme, ¿no? Y también la emisión monetaria en el mismo mes ha sido de casi 98.000 millones de bolivianos acumulados. Entonces, si tienes un nivel tan alto de emisión monetaria que además presiona a que exista más inflación y un financiamiento tan elevado, da a entender de que esos recursos en una parte importante se han canalizado para financiar el gasto corriente o el gasto estatal a corto plazo. Pero la historia no acaba ahí, ¿no? El servicio a la deuda externa en ese momento tiene más peso que las mismas exportaciones. Comentarles que recién el día de hoy ha salido los datos oficiales de comercio exterior de octubre 2025. No sé si se alegrarán con esa noticia, pero tenemos un superávit fiscal de 17 millones de dólares. Bueno, no es mucho, pero a nada es algo, ¿no? Pero de enero a octubre aún tenemos un saldo comercial acumulado negativo de 534 millones de dólares aproximadamente, ¿no? Tenemos el otro síntoma, una inflación acumulada importante que ha finalizado la gestión 2024 con cerca del 10%. Para mí que ahí hubo un pequeño reajuste para no llegar a una inflación galopante, pero estamos durante toda la gestión dentro del podio, ¿no? De las tres principales economías de mayor inflación de la región, donde obviamente el poder adquisitivo ha caído más o menos en un 60% y los últimos datos nos indican de que la inflación acumulada hasta el mes de octubre ha sido casi ya del 20%, con posibilidades reales de cerrar esa gestión, dependiendo también de las medidas y las expectativas inflacionarias, tanto del sector público y privado, entre un rango entre un 22 y 25%, lo cual también va a ser
influenciado también por el tipo de cambio que actualmente se ha estancado cerca a los 10 bolivianos, ¿no? Desde el tipo comercial, ya hemos hablado un poco, no quiero redundar en lo mismo. Tenemos una característica propia de la economía boliviana, que somos muy importadores gracias a un tipo de cambio fijo que hace que importar legal o ilegalmente sea barato. Más o menos el 70% de lo que consume la economía boliviana viene del exterior. Si sumaríamos el contrabando, llegaríamos creo que tranquilamente a un 80 o tal vez 85%, pero indudablemente no somos una economía industrializada, ni tampoco hemos llegado a la sustitución de importaciones, que era el eslogan del anterior gobierno. Sin embargo, los números no mienten, y eso que son cifras gubernamentales, oficiales, pero se ha sentido claramente de que con ese desbalance en el mercado cambiario, las importaciones han sido muy costosas y hacer economía, hacer comercio exterior, producir en el país ha sido muy costoso y eso se ha evidenciado claramente en lo que vamos a ver a continuación, ¿no? La contracción económica 2024-2025, ¿no? Como decíamos anteriormente, con la anterior metodología, la gestión pasada, hemos llegado a un 0,73% de crecimiento económico, ¿no? Con la metodología actualizada, año base 2017 hemos comenzado la recesión ya desde el tercer trimestre del 2024 y hasta el segundo trimestre del 2025, pues hemos tenido una contracción del 2,4%, ¿no? Donde la gran mayoría de las actividades comerciales, económicas del país han tenido pues un rendimiento muy bajo, ¿no? Y obviamente pues una economía que no tiene dólares, no tiene carburantes y además que es una economía poco diversificada, pues si le quitas esos factores que son importantes para su crecimiento, explica de cierta manera el por qué estamos en recesión económica. Los objetivos a corto y mediano plazo, entrando un poco qué se tiene que hacer, ¿no? O qué tuviese que hacer el gobierno en términos generales. Uno, lo que todos sabemos, y es el origen de los males que tenemos en el país, para mí es el ojo de la tormenta, es el gasto público elevado, ¿no? Que ha dado lugar a 12 años consecutivos, incluido este de déficit fiscal, ¿no? La meta debería ser para los próximos 3 años, eso es parte de una propuesta que hice y también hice llegar al gobierno, no sé si lo tomará en cuenta, pero bueno, ahí está, sería de un 3 a 4% del PIB, aunque recientemente el gobierno ha indicado de que su meta para el 2026 es bajar en un 30% el déficit fiscal, aunque no fue muy claro, ¿no? Hay que recordar de que el déficit fiscal en términos monetarios, la gestión 2024 fue de 4.800 millones de dólares. Puede ser de que quiera bajar de ese monto o del déficit fiscal que lleguemos en esta gestión 2025 que con seguridad va a superar los 5.000 millones de dólares tranquilamente. Pero bueno, lo importante es de que se baje, es un inicio, ¿no? Pero como decía Ramiro, cualquier reajuste fiscal, no es como decirlo de la boca para afuera, tiene su impacto en la economía y puede generar que se profundice de acuerdo en dónde se quite, porque no es lo mismo a ver, despedir 5.000 trabajadores a que, por ejemplo, bajemos ese 30% en inversión pública, recordando, amigos y colegas, que hasta junio de esa gestión la ejecución presupuestaria ha sido muy pequeña, al igual que la ejecución de inversión pública, que no ha llegado a superar ni el 20%. Entonces, no hay dinero en dólares y al parecer tampoco no hay la liquidez suficiente en bolivianos. Luego, recuperar reservas líquidas, ¿no? Hay que tener un colchón financiero. Ahí puede ayudar algo los créditos o el financiamiento internacional, el tema de las exportaciones y que Bolivia se abra al mundo, destrabando las trabas fiscales y administrativas. Y también el tema de las inversiones, que yo creo y coincido con Ramiro, eso va a ser algo de mediano y largo plazo. Establecer el tipo de cambio paralelo sin hacer nada efectivamente en política económica, lo hizo el gobierno por las expectativas, pero se necesita sí o sí que se implemente un sistema diferente al fijo que tenemos, ¿no? Porque eso ejerce mucha presión cambiaria y además fiscal, lo cual el Banco Central de Bolivia ya no tiene la posibilidad, ni tampoco tuviese ya que hacerlo, ¿no? Pero por el momento las medidas se dejan esperar. Controlar la inflación es algo importante, tal vez llegar a un 4% anual, que sería algo, en este caso, óptimo.
y reactivar el crecimiento económico con protección social, ¿no? Sobre todo apuntando a grupos vulnerables y personas pobres que, de acuerdo al último dato de la CEPAL, que ha sacado un informe este pasado miércoles, tenemos una pobreza multidimensional de más del 32%, lo cual nos ubica en sexto lugar de 16 países de toda la región. Luego, en este plan de estabilización y crecimiento, ya siendo más propositivos, creo que es importante establecer un programa emergente de abastecimiento, algo que hizo al parecer el gobierno, dándose a entender como no hay liquidez, pues ha optado por alargar los contratos no ya existentes y realizar algunas compras al crédito, ¿no? Pero en algún momento tienes que pagar. Lo que le puede salvar hasta finalizar la gestión son los 550 millones de dólares que tengo entendido que van a llegar y con seguridad se van a ir al pago de proveedores de carburantes y obviamente que también al pago de servicio de deuda externa, que más o menos hasta fin de año se necesita 200 millones de dólares, ¿no? Paquete de liquidez de dólares a través de swaps, a través de créditos bilaterales o multilaterales. Se aviso que el gobierno ha tenido conversaciones con diferentes entes de financiamiento, donde yo creo que el ok o el guiño que le hizo Estados Unidos ha sido clave para que tengamos ese apoyo, pero claro, nada es gratis. Luego se pensará en repatriar divisas. No creo que por haber eliminado el TF o el impuesto a las grandes fortunas, que eso lo pueden saber en otro momento, los capitales vayan a volver el día de mañana, pero son señales morales, ¿no? Pienso yo, ¿no? Que se ha hecho para decir, Bolivia está presente y quiere trabajar con los empresarios y los inversionistas. Y creo que también el controlar el gasto público, eliminar el gasto no prioritario, la suspensión de gastos corrientes no esenciales, equilibrar en ese caso en términos fiscales los gastos e ingresos, que es importante, el hecho de que se comience, y eso se debería haber comenzado, valga la redundancia, semanas previas inclusive a la transición efectiva del gobierno, pero no hubo mucha voluntad de darse catacora en las autoridades de empresas públicas y hemos visto que apenas estamos apretando el grano y saltó mucha pus, ¿no? Con el caso, por ejemplo, de Mapa. Y pienso que todavía va a saltar mucho más, ¿no? Estrategias claves, reformas para la estabilidad y el crecimiento. Hay que reformar el gasto público, reestructuración de empresas deficitarias, ¿no? Habrá que hacer alianzas público-privadas. Por el momento había que congelar el funcionamiento de empresas deficitarias porque no tiene sentido echar agua a un balde que está roto, ¿no? Nunca se va a llenar y esa agua puede ir a otros sectores de mayor impacto económico y social, ¿no? Hay que buscar que el gasto sea eficiente, hay que ser equilibrados, eso es difícil, sobre todo si hay un cogobierno y el tema político. Hay que hablar de una reforma tributaria progresiva, ¿no? Ampliar la base impositiva, lo que dijo Rodrigo Paz, ¿no? Quiere formalizar la economía, pero no va a ser fácil, ¿no? No solamente se va a lograr por bajar los impuestos o eliminar algunos, ¿no? Es parte, lastimosamente, de la cultura de la población ser una economía altamente informal e ilegal, ¿no? Porque nadie quiere pagar impuestos, nadie quiere que le controle con qué y en dónde y a quién paga, entonces va a ser complicado, pero bueno, en algún momento se tiene que hacer y si es que se hace reformas normativas atractivas, yo creo que sí se puede hacer eso más viable, ¿no? El impulso de las exportaciones no tradicionales, que creo que es clave, por el momento 70% aproximadamente de las exportaciones nacionales sigue siendo hidrocarburos y minerales, pero eso se tiene que revertir, ¿no? Pero creo que necesitamos todavía estabilizar la economía, la cual está muy duramente golpeada. Estimado Guido, ¿me avisas cuánto tengo todavía de tiempo disponible para cumplir los 25 minutos y no excederme, por favor? Dale, por favor, estimado Fernando. Ah, ya, perfecto. Ya es que a veces me emociono y me pierdo el tiempo. Bueno, los ejes de acción, creo que hay que hacer una transformación productiva, salir de esa matriz primaria exportadora rentista. Está bien, hay que estabilizar la economía, hay que buscar fuentes de financiamiento, pero en algún momento tenemos que implementar políticas reales y sostenibles en el tema industrial, en el tema de la investigación, en el tema de desarrollo, ¿no? Es decir, no solamente apuntar a recursos naturales, que tenemos un gran potencial y grandes cantidades, pero también apuntar, pienso yo, sobre todo al principal recurso que tiene un país, el recurso humano, ¿no? Invertir en salud, educación, ciencia y tecnología es clave. Reforma del sistema de pensiones, como decía Ramiro, cuando nos digan realmente en qué se ha utilizado,
cuál es el verdadero patrimonio, las inversiones, nos vamos a caer, creo que de cabeza y vamos a llorar porque de cierta manera, quieras o no admitir por el anterior gobierno, la gestora ha funcionado como una caja, ¿no? Una caja chica que daba recursos y la muestra más clara ha sido cuando ha comprado, y ha sido el principal comprador de sus bonos en dólares, ¿no? Para que eso, pues, ayude al gobierno a tener liquidez. Y también creo que es algo importante, además del tema económico, el fortalecimiento institucional, las reformas en reglas de inversión, hay que eliminar esa ley de hidrocarburos, hacer una nueva ley de inversiones, como hemos dicho, una reforma tributaria profunda, hay que hacer también un cambio a la normativa laboral, en fin, muchas cosas que nos permitan en ese caso no solo estabilizar la economía, sino ser una economía atractiva, ¿no? Lastimosamente, la gestión pasada, con datos de la CEPAL, la inversión extranjera directa que ha llegado al país ha sido apenas del 0,1%, que quiere decir de que de cada 100 dólares que ha llegado de inversión a la región, apenas 10 centavos de dólar ha llegado a Bolivia, ¿no? Un poco más de 240 millones de dólares, que prácticamente no es nada en comparación de lo que ha movido toda Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Ahora, analicemos un poco de manera rápida, ¿no? Se hablaba, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Medidas de shock o de reajuste gradual, ¿no? Obviamente tienen sus pros y sus contras. Yo doy por hecho, lo veo muy difícil, faltando un mes prácticamente para cerrar la gestión, donde hay otras prioridades como carburantes, fármacos, pagar bonos sociales, aguinaldos, que implemente ya, o sea, una medida de shock. Pero, a ver, las ventajas de un choque económico es un efecto rápido sobre desequilibrios, que es lo que creo que necesitaba la economía. Da además señales claras a los mercados, ¿no? Y a los agentes económicos, porque la verdad yo el día miércoles esperaba un balazo, que digan, se va a hacer esto, pero no ocurrió, ¿no? Y se ha generado expectativas altas de la gente, porque más o menos cuando nos decían, han robado 15.000 millones de dólares, es una cloaca, hay muchos nidos de corrupción y daño económico. Entonces yo decía, nos han preparado mentalmente para decir, "Oh, para salvar esa situación vamos a hacer eso, el tema de dólar, tema de carburantes, gasto público". Y en vez del balazo, pues nos han tirado un cotonete, ¿no? Como decía, no recuerdo un colega, pero bueno, la comparación era muy buena. Y también la posible reducción rápida de la inflación, que creo que acompañado a otras medidas hubiese dado, ¿no? Los riesgos, alto costo social, siempre en desempleo y pobreza, porque generalmente cuando se hace un reajuste de este tipo, al igual que hizo Milei, más allá de eliminar subvenciones, subsidios, ha sido también cierre de empresas estatales y despido de miles de personas, ¿no? Eso también puede generar conflictividad social y posible recesión, ¿no? Eso es probable y es un hecho que cuando hay un reajuste fiscal importante genera recesión. Más una economía como la boliviana, que quieras o no, por el momento uno de sus principales motores económicos es el gasto estatal, y si la chica es el mismo, hay menos gasto, hay menos inversión, menos empleo y también menos dinamismo económico. Yo pienso, no quiero ser abogado del diablo, que el gobierno no ha implementado, entre razones económicas y políticas, medidas de shock, ¿no? Uno, porque han recibido una economía mucho peor de lo que se esperaba. Creo que eso hubiese ocurrido entre quien entre. Entonces han tenido que reajustar sus planes de gobierno, ¿no? Otro, creo que en ese momento no estamos en las condiciones óptimas para tal vez una medida de shock, aunque tal vez uno critica o sugiere, pero entrando ya a gobernar es un tema muy diferente porque hay presiones políticas, sociales. Además, si tienes a tu principal adversario o contrincante en tu vicepresidente, eso pues te juega en contra aún peor. Y creo que también hubo un cálculo político, ¿no? Porque creo que están buscando llegar de la mejor manera a las subnacionales en marzo y cualquier medida antipopular pues les restaría. Lo que busca el gobierno es copar la mayor cantidad de alcaldías y gobernaciones, se entiende, para ganar territorio y además poder coordinar cualquier tipo de acciones, ¿no? Como lo hacen los políticos. A ver, beneficios y desafíos de la estrategia. Beneficios pro, menor impacto social, ¿no? Mayor aceptación política y tiempo para reformas estructurales. Me voy a apurar un poquito, perdón por la prisa. Desafíos, puede tardar en restaurarse la confianza externa, eso sí, el riesgo de prolongar desequilibrios, si no es creíble. Y la disciplina, ¿no? Sí o sí es clave para establecer la economía, una disciplina fiscal, ¿no? Que en ese momento, digo, sí ha dado señales, dice que va a pagar a sus proveedores, algo rutinario, y dice también que
Va a reducir un 30% el déficit fiscal. Y bueno, no me ha dejado muy convencido la reducción o eliminación de esos impuestos, porque al final ha sido un poco más moral, ¿no? El impacto es mínimo, ¿no? Además, solamente el impuesto a las grandes fortunas representaba el 0,45% de la recaudación tributaria. Pero bueno, algo tendrá que ver también con lo que existe una participación importante o notable del sector empresarial en ese gobierno. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. La recuperación balanceada, bueno, puede haber medidas de choque focalizadas, ¿no? Para buscar liquidez en dólares y abastecimiento eh, crítico en ese momento para evitarse que no se vaya afectar a temas tan importantes como medicamentos, alimentos y carburantes. Y también un plan de ajuste gradual y creíble hubiese sido interesante, ¿no? Con reformas estructurales, protección social, principalmente a los más vulnerables. Y también lo que siempre quiere ver la gente, resultados visibles, ¿no? Que hasta el momento no los hay, sin ser muy crítico, es poco tiempo, claro, pero evidentemente había expectativas altas de que se apliquen las mismas y además creo que algo que sí ha salido un poco decepcionado la gente, me incluyo yo, era el perdonazo tributario, ¿no? Porque claramente tú puedes deber 100 en impuestos, pero tus multas y sanciones pues son el triple, ¿no? Entonces creo que eso hubiese dinamizado más la economía, ¿no? A ver, ya un poco finalizando, equilibrando el futuro, oportunidades y riesgos económicos. En las oportunidades, a lo que se ve son liquidez inmediata en divisas, lo que se está buscando, porque sin divisas no hacemos nada. Hay que buscar condiciones concesionales y tener tiempo para las reformas, reducir la presión sobre el tipo de cambio. Creo que siguen hacer mucho, el gobierno lo ha logrado, solamente con expectativas, pero se tiene que implementar lo antes posible un nuevo sistema cambiario, pero recordando que si no hay dólares, va a ser complicado los riesgos, puede aumentar el stock de deuda, ¿no? Hasta el momento, deuda pública llega al 90% y hay que ver nuestra capacidad también de pago, ¿no? Es fácil prestarse, pero dada la economía como está, hay que ver los riesgos y los escenarios para pagar a mediano y largo plazo, ¿no? Y hay que, lastimosamente, vamos a generar dependencia externa, ¿no? Quieras o no, igual el Fondo Monetario nos puede condicionar en parte de la política económica, que eso es razonable. Y también Estados Unidos, que obviamente no va a mover un dedo si es que no ofrecemos algunas condiciones a favor de este gobierno, entre ellas, pues dar un espacio para que entre la DEA, ¿no? Finalizando un poco, porque yo creo que ya me excedí, eso va a ser lo último. Los beneficios de una sostenibilidad fiscal, que es lo más importante, mejora el equilibrio fiscal, cuentas equilibradas, permite también bajar la presión en el mercado cambiario, en el tema inflacionario, reduce la necesidad de endeudamiento futuro, porque está bien, a muy corto plazo tienes que prestarte, pero no te vas a prestar de manera infinita. En un momento tienes que equilibrar tus cuentas y procurar con ingresos propios hacer que tu economía y el funcionamiento del Estado sea más independiente, ¿no? Y envía señales positivas de disciplina fiscal, ¿no? Por el momento, pues las señales en términos generales son favorables. De hecho, comentarles de manera muy rápida que los bonos 2030-2028 han superado los 90 centavos, que eso es muy bueno. El riesgo país está a menos de 700 puntos, eso también es una noticia muy importante, pero todavía no hay medidas tangibles. Y los costos de esto, riesgo de recesión, como hemos dicho anteriormente, un impacto político-social elevado. A veces la gente cuando se hace el ajuste fiscal le quitan un bono, las subvenciones, no les gusta porque se han mal acostumbrado a que el Estado te resuelva los problemas, pero es parte, te digo, ¿no? Como decía Ramiro, lo malo tiene que ser ahí, ¿no? De un hachazo, como amputarte una pierna, ¿no? Pero si vamos a ir cortando dedo por dedo, pues el dolor va a ser mucho más y rechazo obviamente más generalizado. Y por último, puede reducir el crecimiento potencial. Eso es, salir de la crisis no va a ser nada fácil, eso lo digo, estimados amigos y colegas. Estabiliza la economía, nos puede tomar entre 2 a 3 años. Pienso que ese gobierno va a ser netamente de transición, de reconstrucción, para que el otro que entre 2030 se encargue de hacer crecer la economía de manera pues sostenible a largo plazo, ¿no? Creo que me faltan algunas diapositivas, pero no importa, creo que se dijo lo más sustancial. Espero que haya sido agradable a la vista las mismas y que se haya entendido el corazón de mi exposición. Muchas gracias. Perfecto, entonces ahora habilitamos durante unos minutos una tertulia
cruzada de opiniones y luego cedemos la palabra a los tertulianos. Entonces, unos minutos entre Fernando y Ramiro, si pueden aclarar o decir algo. Perfecto, gracias. Quizás a ver dos temitas de lo que habló Fernando. Uno es que Fernando nos dice el dato de las reservas internacionales, nos ha dado el dato oficial, que son alrededor de 3.000 y algo, pero lamentablemente sabemos, no con exactitud cuánto, pero sabemos que el gobierno antes, en este último año sobre todo, ya no le hizo caso a la ley del oro y empezaron a hacer ventas futuras, etcétera. Entonces, en el fondo, esas reservas que daba el gobierno no es correcto, porque para hacer reserva el oro tiene que estar certificado y disponible inmediatamente. Si ya está empeñado o vendido a futuro y ya has recibido el dinero, esas reservas en el fondo no existen y esa contabilización estaba mal. Yo imagino que el Banco Central pronto nos va a dar el dato real de reservas. Eso pone en una situación más compleja al gobierno. La otra que quería mencionar era que yo creo que hay medidas urgentes, como una nueva ley de hidrocarburos, ley de minería y el tema de energía, porque más allá del tema de la protección de inversiones, que está en temas de constitución y demás, también tienes que tener una ley que sea competitiva con los países vecinos, si no, no va a llegar la inversión. Y un tercer tema que quizás le agregaría yo a las ventajas y desventajas que ponía Fernando en el shock o en el gradualismo, y es que el capital político no es un DPF en el banco que crece con el tiempo, es más bien una bolsa de leche con fecha de vencimiento. Entonces tú al inicio tienes mucho capital político y deberías usarlo. Uno de los errores del gradualismo es que tu capital político se va diluyendo con el tiempo. De hecho, yo creo que, por ejemplo, yo si hubiera estado en gobierno hubiera hecho lo imposible para que no sube el pan de batalla, porque el costo de ese subsidio, más allá de la corrupción, habrá que ver si se podía mantener de alguna manera, porque esto era un costo bajo para el gobierno versus lo que viene, que es el tema del precio de los carburantes. Entonces yo hubiese preferido no tocar esto porque te desgasta y más bien concentrarme en las grandes medidas. Entonces, crean o no, la subida del pan empieza a desgastarlo al gobierno porque la verdad que no se le estaba esperando. Entonces, yo creo que sí, los gobiernos tienen que aprender que el capital político es al inicio utilizar todo lo que puedas, invertir tu capital político, va a caer tu popularidad, pero luego eso te ayuda a salir más rápido de la crisis. Un shock te puede ayudar a que la crisis no dure mucho. Yo creo que si el 2027 seguimos con tasa de crecimiento negativo, sería muy, muy complicado. Yo creo que el gobierno tiene que tomar las medidas para que el 26 sea otra vez crecimiento negativo, pero ya al final del 26 tener algo de recuperación y el año 27 tiene que tener crecimiento positivo, si no se le van a complicar las cosas. Fernando. Bueno, sí, yo comparto. La verdad, yo siempre me manejo con datos oficiales, lo cual no quiere decir que crea al 100% es lo que hay, ¿no? Yo creo que también en el tema de las reservas internacionales es prudente. Yo creo que ya hubiese sido también pertinente que el Banco Central de Bolivia salga, ¿no? A la palestra a dar algún tipo de información. Lo hicieron otras autoridades, pero el Banco Central de Bolivia ha estado en el ojo de la tormenta últimamente, sobre todo con las ventas anticipadas, ¿no? Y en realidad no se sabe qué ha ocurrido con las reservas estatales de oro, si realmente existen esas 24,12 toneladas, que ahí le han sumado un poco algunas toneladas que son oro en tránsito o tal vez oro en refinación, vulnerando la misma ley, ¿no? Porque no se acepta ese tipo de estatus de oro para ser considerado, pero la verdad, también espero que ese gobierno lo antes posible, sé que no es prioridad y también políticamente van a querer tener a un banco todavía de cierta manera supeditado al Ejecutivo, ¿no? Porque entiendo que tampoco es muy burocrático, salvo que no exista voluntad política, que se elija tanto al presidente como también a su directorio, de acuerdo a lo que indica la Constitución, ¿no? Que deben ser elegidos en una terna por parte de lo que es la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Es un escenario bastante complejo, ¿no? Yo sí comparto lo que dice Ramiro, ¿no? El capital político es como un matrimonio, ¿no? Estás ahí en los primeros días, sin hijos, recién estás casado, todo ese amor, besos, cariños, todo hermoso, ¿no? Es ahí donde puedes aprovechar para hacer muchas cosas, ¿no? Pero luego se va desgastando, de amor pasas a que te digan brujo o algo así, y lo mismo pasa, pues, la relación entre el gobierno y la población, ¿no? Era ahora el momento de hacer una medida de shock, de reajuste, que sí es antipopular, te desgasta, pero te saca más rápido a flote, ¿no? Por el momento, pienso que no están poniendo anestesias. No veo ni una medida por lo que hicieron el día miércoles, si no me falla la memoria, son solo anuncios, ¿no? Anunciar que van a pagar a proveedores, anunciar que van a bajar el déficit fiscal y anunciar que van a eliminar los impuestos, porque no han ido con ningún decreto, normativa o ley para que esto sea efectivo. Pero es parte, ¿no? A veces yo mismo me critico y duro cuando salgo en las entrevistas, luego como que me pega un poco la conciencia y digo, no, fui muy duro, estamos exigiendo mucho al gobierno, hay que dar un poco de plazo, hay que estar en los zapatos de Rodrigo Paz, hay con Edman Lara como un lorito que está en su hombro cada rato hablando, entonces es difícil. Pero yo creo que se ha generado expectativas altas que el mismo gobierno ha generado y no ha cumplido, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Habló de muchas cosas, preparó el terreno, pero al final hizo el surco y no puso la semilla, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado, no? Me he desanimado, tal vez haya dicho, no, lo voy a dejar la siembra para marzo, pero para marzo el terreno puede ser que ya esté seco, hay inundaciones, y por eso comparto con Ramiro, ¿no? Se va a desgastar el gobierno. Para mí no ha sido una buena decisión eliminar la subvención del PAN, si bien no es de todo el país, pero ya ha generado ronchas, va a generar un efecto inflacionario también de cierta manera, y creo que en términos económicos mantener la subvención en inflación pues era prudente y sensato levantarlo. No lo veo conveniente, pero sin embargo, bueno, el gobierno está tomando esas decisiones, algunas buenas y algunas no tan buenas. Excelente. Vamos a entonces entrar a la última ronda, en la cual los tertulianos van a hacer las preguntas. Primero está Willy Pastrana, bienvenido Willy. Luego Mónica Aparicio, que también ha hecho una pregunta. No sé si puede decirla verbalmente Mónica. Luego tenemos a Eduardo Arce y Rodolfo Saldaña. Entonces, en ese orden. Ya estamos en los últimos 25 minutos. Bien, muy bien, gracias, profesor Guido. Buenas tardes a todos, licenciado Glavero. Gracias también, Fernando, y a todos los participantes. En cuanto al diagnóstico, creo que no hay divergencias. Sabemos lo que ha sucedido y sabemos, hemos hecho una lectura adecuada, ¿no? En cuanto al diagnóstico. En lo que un poquito difiero es que eh, estamos hablando de reducción de gasto, de ajuste del gasto, y utilizó Fernando una palabra muy interesante, ¿no? Ajuste del gasto temporal, lo que implica que posteriormente podríamos también tener esa inclinación, esa tentación de seguir gastando más. Pero el gasto, ¿de dónde viene? En mi opinión, del excesivo, del tamaño del Estado. Entonces, es necesario también que para dar una señal de cambio estructural, tenemos que reducir el Estado, no solamente reducir el gasto, porque nos estamos enfocando en gastos insulsos, en gastos que no son productivos, que sí es una pesada carga del fiscal, pero no nos estamos enfocando en la raíz del gasto, que es el gran Estado. Y otro asunto más, en todos los análisis de los analistas políticos y económicos en esta última temporada, después de las elecciones, nos estamos enfocando en la estabilidad macroeconómica. Sí es importante, pero 20 años de intervención de la economía a través del anterior gobierno ha destruido totalmente la estructura productiva de nuestro país, ha distorsionado los precios relativos, ha, 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 ha- trasladado la inversión pública. Hay un deterioro de lo que se llama la estructura productiva en nuestro país y no nos estamos enfocando en solucionar eso. La estabilidad macroeconómica por sí sola sí va a permitir un cambio del régimen, etcétera. Pero ¿qué hacemos a nivel micro?
A nivel microeconómico, por ejemplo, una clave, un factor importante es lo que había mencionado el licenciado Cabero, es el sector financiero. Pero el sector financiero no intervenido, porque hasta ahora, con las tasas de interés que tenemos, pisos altos, pisos bajos, el encaje legal, la famosa bolivianización, que desde mi punto de vista no es bolivianización porque ha sido impuesta, y la bolivianización o el uso de la moneda viene de forma natural, espontánea, dada por el mercado. Entonces esas cosas deberían estarse tratando, ¿no? Y segundo, es imperativo de eliminar la subvención. Tampoco podemos enfocarnos ahora. Ha sido el momento de aplicar una medida de shock, desde mi punto de vista, que nos iba a cortar la agonía, es cierto. Íbamos a entrar en recesión, es cierto, pero podíamos haber dado señales más claras a los inversionistas extranjeros. Y por último, para terminar mi alocución, no estamos tampoco tomando en el análisis los efectos contraproducentes que tiene la ambigüedad del gobierno. Hay parámetros comportamentales en la economía fundamentales que se van guiando por lo que dice Lara, por lo que dice uno y otro sector, por la tibieza en lo que se está atacando, por ejemplo, a los que quieren ya generar esa base opositora. Estamos dando lugar a que esto nuevamente salga a la luz, nuevamente se fortalezcan, y no va a haber oportunidad luego de aplicar medidas más contundentes. Gracias, profesor Guido, y gracias, colega, por mi opinión. Tal vez primero hacemos todas las preguntas y luego cerramos con las participaciones del profesor Cabero y el profesor Romero. Entonces, ahora está el turno Monique. ¿Tú puedes participar, Monique, o Leo? Bien, voy a leer, Monique, pregunta para Ramiro Cabero y Fernando Romero. ¿Cuál sería la descripción del peor escenario que tendríamos que enfrentar en referente a las oportunidades y amenazas para la economía de Bolivia? Puntualizando: uno, producción y empleo; inflación y tipo de cambio; estabilidad y confianza; y cuatro, indicadores macroeconómicos. Muchas gracias por sus respuestas. Adelante, Eduardo. Sí, mi pregunta es para el Magíster Cabero. Como el principal asesor económico del más importante partido de oposición, ¿qué medidas legislativas en favor de la economía se están esbozando? Perfecto. Entonces pasamos ahora a Rodolfo, luego con Javier Maneiro. Sí, buenas noches. En primer lugar, felicitar a los disertantes, Ramiro, Fernando. Creo que han sido muy precisos en cuanto se refiere a al diagnóstico y también la situación en la que nos encontramos. Pero no quedamos con una, digamos, precisión respecto a que debido al tiempo que va corriendo, más que oportunidades, que de hecho las teníamos desde el momento en que se definió la gobernabilidad por parte de Rodrigo Paz, ahora en pocos días de transcurrido su gobierno tenemos más amenazas, ¿no es cierto? Y esto se traduce un poco en la percepción de la población, también de muchos analistas, por lo débiles, al parecer, los anuncios que se han dado la semana pasada. Entonces ahí tenemos enfrente tenemos un gran problema de tiempos, ¿no? Y este gradualismo que podría ser en otras condiciones llevadero y probablemente satisfactorio, podría ser más bien un elemento desgastante, porque si nos lanzamos hasta el mes de marzo, realmente parece corto el tiempo pasa volando, solemos decir, pero en materia económica y expectativas creo que realmente el tiempo es corto. Entonces pediría a mis dos colegas, ¿no? Tal vez podrían puntualizar este balance, desbalance en esos términos, ¿no? En torno a lo económico. Otro tema que se tenía que tratar, y de hecho está, Fernando lo ha mencionado con relación al nombramiento de algunas autoridades, es la institucionalidad. Si bien se observa, ¿no es cierto?, elementos de, vamos a decir así, meritocracia en los nombramientos de importantes autoridades
distintas instituciones, en las mismas carteras ministeriales, pero sobre todo en instituciones clave, ¿no? Como yacimientos, aduana, mismo Banco Central, en fin, creo que estamos dando un salto y no señales muy precisas de la institucionalidad que establece la misma Constitución, las leyes de estas instituciones, del nombramiento mediante 2/3 bajo las ternas establecidas, cosa que se logre, en mi criterio, la verdadera institucionalidad que necesitamos. Evidentemente son cosas que no se logran de la noche a la mañana, eso lo sabemos, pero me gustaría escuchar de parte de los colegas Ramiro y Fernando, porque no se escuchó al respecto elementos más, digamos, que hubieran resaltado en sus disertaciones este tema de la institucionalidad, ¿no? El tema de las Fuerzas Armadas, la policía. Tal vez es prematuro también lanzar algunas conclusiones al respecto, pero sin embargo me refiero a la metodología, a los pasos que por ley se deben seguir precisamente para consolidar las señales que la población espera, no caer en los mismos defectos de anteriores nombramientos. Recordemos, tenemos autoridades que han estado durante 20 años en interinato, imagínense ustedes, no solamente las MAES, sino autoridades también de mandos medios y todo aquello con lo que se ha destruido prácticamente este tema de la meritocracia, tocando, por cierto, aprovecho de hacer eco al tema en que nos manejamos con Guido y los colegas que están junto a nosotros en Tu el tema de audio, la academia, desgastar mucho la meritocracia y la educación como tal, una crisis adicional. Entonces, concretamente ese punto sobre la institucionalización, agradecido con ello, estimado Guido, y demás colegas, un cordial saludo. gracias, Rodolfo. Había algún problemita con el audio, pero bueno, yo creo que la mayoría ha escuchado. Entonces, ahora cerramos con Javier Neiva y luego damos paso a Fernando y cierra esta tertulia Ramiro. Gracias, Guido. El análisis económico es muy acertado y tienen distintos matices, tanto Ramiro como Fernando. Creo que es lo que más hemos estado escuchando y de lo más que estamos más expectantes, ¿no? Tipo de cambio, dólares, etcétera. Pero apoyo a mi amigo y ex colega Rodolfo Saldaña, que me antecedió en la palabra, en el sentido de la institucionalidad, ¿no? De hecho, el título decía Amenazas y oportunidades para la economía y la institucionalidad del nuevo gobierno. Y el tema de la institucionalidad es fundamental, tan fundamental como el económico. El hecho de que haya que reducir el gasto hace que haya que reorganizar, que está sucediendo, toda la estructura del gobierno, ¿no? Reducir, fusionar ministerios, viceministerios, etcétera, etcétera. Pero luego, como bien decía también Rodolfo, buscar solucionar, arreglar, curar a yacimientos, a la aduana, etcétera, etcétera, porque para que funcione todo esto eh, y para que no se mantenga el esquema de corrupción que hemos tenido los últimos 20 años y que ahorita apenas donde tocas está saltando pus, ¿no? De corrupción, donde se toca. Lo que me preocupa es la gente, ¿no? O sea, además están faltando recursos humanos, porque hay, no sé qué porcentaje, no tengo los datos, pero 20 años de un partido como sabemos cómo venía a la mano, en el que haz lo que puedas y lo que quieras y después vamos a ver cómo se arregla, ha hecho que la corrupción se institucionalice. Entonces lo que tenemos que hacer es desinstitucionalizar la corrupción de nuestras instituciones al mismo tiempo que reorganizarlas. Y ahí necesitamos gente, porque vamos a tener que contar con gente que no esté pues en el mismo esquema. Muchos son, y estamos hablando de instituciones, no solamente como decía Rodolfo, pero imagínense, el Banco Central, la gestora, son muy especializadas. Por supuesto que hay que buscar gente especializada para eso, pero en todos los ministerios, en todas las instituciones públicas, también hay que traer nueva gente, nueva sangre. Y creo que ahí es donde más
fallas o por lo menos debilidad puede tener todo este movimiento. Hay otros riesgos, hay muchos riesgos, riesgos económicos, estamos viendo de reacciones sociales, etcétera, etcétera, pero los institucionales y cambiar y tener la gente apropiada es muy, muy importante. Desde ese punto de vista y para terminar, creo que como desde donde estemos, como podamos, tenemos que apoyar lo que haga este gobierno. Tenemos que apoyarlo desde donde estemos y como podamos. Gracias. Gracias, Javier. Entonces tenemos a Sol y Álvaro. Les rogaría que sean preguntas breves para acabar a las 19:30 como está programado. Adelante, Sol. Si puedes prender tu cámara, por favor. Hola, sí, muchas gracias. Buenas tardes. Pues bueno, mi pregunta va más dirigida al profesor, bueno, más bien al doctor Zamiro Cabero, y quería saber si podía profundizar un poco más sobre esta cuestión entre un ajuste gradual y el ajuste de shock. Y quisiera saber particularmente su opinión sobre ese tema del subsidio sobre la harina, bueno, todo esto estas reacciones que estamos viendo. Bueno, porque aparentemente el gobierno está optando por una medida muy gradualista o está tanteando el terreno, así que pues sí quisiera saber si podía profundizar un poco más su perspectiva sobre esta cuestión económica del ajuste entre el shock y el aspecto gradual. Gracias, eso sería todo. Muchas gracias, Sol. Bienvenida. Y estimado Álvaro, con eso cerramos. Hola, ¿está bien? ¿Se escucha? Sí, Ahora sí. Primero, muchísimas gracias. Ha estado súper interesante para mí porque no soy del área, pero siempre ando tertuliando o intentando seguirlos. Así que muchas gracias, Guido, y también a los dos expositores. Yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿en qué debería enfocarse la comunicación educativa del gobierno sobre los temas económicos? Porque han dicho muy claramente los dos expositores que todo esto se debe sustentar con una muy buena comunicación, ¿no? Entonces, yo soy comunicador, pero entiendo que no solo es una comunicación de propaganda, de lo estamos haciendo muy bien o tenemos un proyecto de industrialización, ¿no ve? No es esa la idea, sino más bien es la de esta comunicación educativa, ¿no? Y además les pregunto porque pues ambos están en el mundo de la academia, ¿no? Y creo que este Gonzalo Chávez también insiste bastante en esto y en la exposición de Fernando está muy claro, ¿no? Tenemos que potencializar a la parte de la educación, pero ¿y qué comunicamos, ¿no? ¿Qué comunicamos que no sea propaganda? Porque es uno de los soportes de las soluciones que han propuesto. Y la segunda, ¿cuál es realmente el aporte que ustedes ven, que no lo han tocado, del turismo en estos desafíos? Porque es una novedad de este gobierno, ¿no? O sea, vamos a potenciar el chairo y el fricasé, para atraer no sé cuánto, pues no, ¿eh? O sea, realmente va a funcionar este tema así. Y claro, yo me estoy yendo a estas cosas del detalle con las disculpas del nivel y grado académico que tienen, pero creo que estas cosas desde la comunicación no son también importantes, ¿no? A más de otras. Gracias. Y un saludo a ustedes. muchas gracias, estimado Álvaro. Adelante, profesor Romero. El audio está. Estás con mute, Fernando. Bueno, decía que son muchas preguntas, pero vamos a tratar de responder de manera escueta por el tema del tiempo. Si no, me van a matar aquí en mi casa, sábado difícil. Y aquí las mujeres son malas, sentarían, aunque no se crea lo contrario. Bueno, a ver, para mí es fundamental el tema de la institucionalidad, que creo que eso es clave, es un factor importante, que tal vez los economistas nos enfocamos a los números, las cifras, las estadísticas, pero evadimos o no profundizamos en ese tema, ¿no? Por eso mencionaba el tema del Banco Central de Bolivia, pero también se debe recuperar y, a ver, retirar la visión, la misión y la forma de gobernar de casi 20 años, es decir, el socialismo ha dejado de ser oficialmente el gobierno, pero hay una cantidad importante todavía de gente directo o indirectamente en el gobierno, pero también manejando diferentes esferas públicas. Entonces, no sé cuál será su visión de Rodrigo Paz, si los va a despedir, va a meter su gente. De aquí, como un claro ejemplo, se ha ido media Tarija a buscar cargos allá.
Ahí me pone en duda un poco la meritocracia porque caemos en lo mismo, ¿no? El tema cambio de gobierno, pongo a mi gente de confianza, el que ha hecho campaña. Particularmente pienso de que en siglo XXI, con la inteligencia artificial, no hubiese sido imposible de que sea abierto, ¿no? Quien quiere ser ministro o viceministro, compita, ¿no? Y no sea simplemente por un tema de imposición política, ¿no? Quién me ayuda en la campaña o quién es ahora co-gobierno. A mí me hubiese encantado que sea abierto, ¿no? Y eso se resolvía en una semana, ¿no? Con la inteligencia artificial se puede hacer maravillas, ¿no? Y ahí yo creo que el gobierno hubiese tenido una fortaleza muy grande, ¿no? Porque no hubiese habido críticas que ese es amigo de Samuel Doria Medina, que se ha hecho campaña, yo lo he visto allá con otro partido. Entonces, todo eso se hubiese eliminado y se hubiese puesto, creo que gente, no digo que ellos, los que están ahora, no sean profesionales o buenos profesionales, ¿no? Pero cuando ya son elegidos por un gobernante o hay una especie de conteo político, la meritocracia pasa a un segundo plano, ¿no? A ver, temas macroeconómicos, hay escenarios posibles, ¿no? Por el momento, el real y el tangible es este. El gobierno, quiere hacer o no, está yendo por el camino del gradualismo. Supongo de que no va a implementar, salvo que existe una gran sorpresa hasta finalizar la gestión, pero dudo mucho por los tiempos políticos, económicos y sociales. Imagínate un reajuste, pongamos en los carburantes, faltando días para Navidad, se le cae el muro encima. Entonces, yo no sé la verdad cómo se han atrevido en términos económicos a quitar la subvención del PAN, ¿no? Porque eso sí es un tema delicado y, como decía Ramiro, va a generar asperezas con un costo financiero que no era tan importante, pero con un costo social más claro, ¿no? En todo caso, así de simple, yo creo que este año vamos a acabar con recesión. Espero que no más profunda que la de la gestión pasada, pero tal vez cerca al 2% de recesión económica, una inflación, reitero, entre un 22 a 25% a lo que apunta, un dólar flotando cerca de los 10 bolivianos, el déficit fiscal, ya hemos dicho, va a estar rondando el 12% del Producto Interno Bruto, y algunos indicadores positivos, ¿no? El riesgo del país va a estar bajo, los bonos están teniendo un buen momento después de varios años, pero por un momento, y reitero, las medidas importantes de fondo estructurales se han dejado esperar, ¿no? Y creo que vamos a tener que esperar ni siquiera hasta marzo, sino hasta después de las elecciones subnacionales, porque quieras o no, existe un cálculo político en todo eso, ¿no? La política y la economía van de la mano. Con el socialismo, la política, la ideología ha estado por encima. Ahora espero que se equilibre y en algún momento, pues las decisiones sean más económicas que políticas, pero eso es muy complicado. Y respecto a lo último, no sé si me olvidé otro tema, mil disculpas, el tema de la comunicación. Creo que ahí está un poco fallando. A mí me deja un poco y saliendo un tanto del tema económico cuando en un par de horas hay ministro de Justicia, luego se elimina el Ministerio de Justicia, luego se le da espacio al ministro o exministro de Justicia para que le dé palo al vicepresidente con micrófonos oficiales. Entonces, eso resta, ¿no? Creo que credibilidad en el gobierno y además como que te hace preguntar qué está pasando aquí, ¿no? Y creo que también en el tema, algo positivo, se está mostrando muy parcialmente el gasto diario, ¿no? Del Estado boliviano, ¿no? Aquí tengo un par de datos, se ha gastado 29 millones de dólares por día para importar carburantes, ¿no? Esa cifra me parece, no sé si está bien, pero es la que está en su página del ministerio. Yo creo que hay mucho por hacer. Hay que ser mesurados, sensatos y realistas. Son nosotros más los profesionales y los que somos economistas porque queremos todo ya. Haz esto, aplica esta medida, ¿qué estás esperando? Pero es un escenario muy complicado. Hacer política económica y gobernar el país es muy difícil. Está fragmentado, está polarizado. Hay muchas personas que quieren que le vaya mal al gobierno, entonces veo un escenario muy difícil y no debemos ser muy ansiosos. Pero por el momento creo que hay que darles el beneficio de la duda. Están un poco queriendo llegar a la Cuesta de Sama, no sé si conocen la de Tarija, en cuarta, ¿no? Entonces, hasta que llegues allá, no sé, el tiempo va a pasar y el impacto de las políticas podría ser muy tardío, pero sin embargo yo creo que hay muchos desafíos, grandes retos que va a tener ese gobierno, el tema político va a tener su peso, pero por el momento, reitero, más allá de cualquier cálculo o de cualquier tema que se busque analizar, la situación va a ser bastante compleja para que el gobierno
estabilice en primera instancia al gobierno, a la economía, perdón, y luego se procure que la misma trate de salir de la recesión y de esa situación inflacionaria que va a ser bastante compleja, pero bueno, le deseamos lo mejor y en todo sentido, pues esos aportes que estamos haciendo como en la tertulia, espero que sirvan y en todo caso también hayan orientado de la mejor manera a la gente que ha participado. Muchas gracias, Fernando. Cerramos con el profesor Cabero. A ver, voy a tocar algunos temas, todo va a ser difícil. Parto por lo del turismo. Yo creo que el gobierno ha dado una buena señal con lo de la marca país, que es un tema fundamental, pero no entiendo por qué hasta ahora, por ejemplo, no quitan las visas para la gente de Israel, de Estados Unidos, de Europa y demás países, porque no vamos a pensar que alguien de Estados Unidos va a venir a trabajar de ilegal a Bolivia. Entonces, parte de esos temas ya se deberían sacar, son medidas muy simples, quitar la visa no cuesta nada. Entonces, creo que ahí la buena señal ha sido la marca país, la mala señal es que otras cosas muy sencillas se podrían hacer, porque yo coincido con lo que alguien preguntó, es que el turismo te va a traer dólares rápidamente, eso en un día te trae los dólares. El tema de la comunicación, lo voy a contestar con un ejemplo muy simple. Si tú anuncias que quitas el impuesto a las grandes fortunas, lo que le estás diciendo a la gente es los ricos no pagan. Bueno, tú deberías haber explicado que impuesto al dinero en el banco tenías que quitarlo porque si no la gente se lleva su dinero a otro país. Y que el impuesto a las empresas tenías que quitarlo porque una empresa que pierde plata no puede pagar impuestos. Pero una señal buena hubiera sido dejar el impuesto, por ejemplo, a casas, a vehículos y a otros bienes inmuebles de la gente que tiene grandes fortunas para dar una señal de que el que más tiene paga más que el que no tiene. Pues, si eso tú comunicas mejor, porque si no la señal que das es a los ricos les estoy quitando el impuesto y eso no es bueno. Yo coincido con haber quitado el tema del impuesto a las acciones y al dinero en el banco. Podrían haber hecho otro, pero no lo han comunicado adecuadamente. Y peor cuando al día siguiente subes el precio del pan y dices, estos impuestos no recaudaban nada, pero lo de la harina te costaba menos. Entonces ahí había esa contradicción. El tema de la institucionalidad, yo doy un paso previo a lo que dijo Javier. Yo no tengo claro si el gobierno qué quiere hacer con el sistema de regulación. Si lo va a dejar como está hoy día en los ministerios o vamos a volver a tener un sistema de regulatorio independiente, que yo creo que eso es fundamental. Ahora, no es por defender al gobierno, pero yo sí entiendo que, por ejemplo, el Banco Central no lo nombres ahorita por dos tercios, porque a cualquiera de los que están en este lugar lo nombran por dos tercios y lo primero que va a hacer es no prestarle al gobierno, es obvio, porque esa es tu función como presidente del Banco Central. Y todavía necesitan que este año el Banco Central les preste. Pero, por ejemplo, renta y aduana ya se podía haber hecho por dos tercios, porque ahí lo único que necesitas es que recauden y punto, no necesitas estar haciendo más cosas. Entonces, creo que ahí se podía haber hecho algo de la institucionalidad, pero el tema más importante es lo que dijo, creo que Javier y alguien más, no va a ser fácil cambiar a la gente, porque tú tienes gente que trabaja hace 20 años, gente que estaba ligada al MAS, y no es fácil que gente joven quiera ir al sector público, encima los salarios no son competitivos con el sector privado. Y no es fácil en este momento explicarle a la gente que hay que mejorar los salarios en el sector público. Entonces, no va a ser fácil, pero creo que ciertas instituciones sí se podrían nombrar por dos tercios. Otras como yacimientos, como Banco Central, que todavía los necesitas para toda esta etapa de estabilización, podían esperar. Lo de shock o gradualismo, el shock es quitar el subsidio de los combustibles de una vez, de un día al otro, si mantienes para un sector clarito y el resto ya pague el nuevo precio, que es lo que yo recomiendo. El gradualismo es que hasta ahora no se toca, no queda claro, pero parecería que van a ir subiendo de a poquito la gasolina y no de golpe. ¿Cuál es el peor escenario? Yo creo que el peor escenario es una repetición del gobierno de Arce. ¿Qué significa eso? No tomar suficientes medidas, con lo cual no vas a poder ir al fondo, no vas a tener dólares y vas a estar en esto de conseguir un prestamito de aquí, conseguir otro préstamo de allá, que era para una carretera, pero utilizártelo parte, ir bicicleteando. Ese sería el peor escenario porque eso nos va a llevar a continuar, a que crezca la inflación, etcétera, etcétera. Creo que eso sería el peor escenario.
y alguien decía la ambigüedad del gobierno. Efectivamente, hay temas donde cuando tú eres gobierno tienes que gobernar. Y gobernar no es fácil porque tienes que tomar posiciones claras. Y les doy un ejemplo. La ley esta de la reprogramación de créditos, hoy día el sector financiero la tiene paralizada no por el fondo del tema, sino por la forma. Porque en el Congreso del Senado debió haber vuelto a diputados, según algunos, pero del Senado fue directo a la Asamblea. Pero independientemente de eso, el gobierno debiera fijar una posición clara. Esa ley me parece buena. Y si es buena, no importa lo que diga la justicia, si la anula por procedimiento, saco hoy día mismo otra ley con procedimiento adecuado. Y si me parece mala, decir esta ley es mala por A, por B y por C, y no me importa lo que haga la justicia con el tema del procedimiento, si me dice que está vigente, saco una y la anulo. Punto. Y mi posición es esta y esto es lo que yo voy a hacer. Y efectivamente no se están dando esas señales claras. Ha pasado con el tema del pan. Ha ido un viceministro, ha estado con los panaderos, incluso ha hecho el pan y todo. Parecía que sí se iba a mantener, luego se pelean, no, y luego sale hasta publicidad diciendo el gobierno no tiene nada que ver con el precio del pan. Entonces, claro, te quedas medio confuso. Es preferible que el gobierno, cuando gobiernas, es duro porque tienes que tomar decisiones y ser claro. Y efectivamente no están siendo tan claros en eso. Incluso el anuncio este de que van a pedir el presupuesto que se los devuelvan, que les den tiempo hasta febrero para ajustarlo, no queda muy claro porque se supone que no puedes empezar un año sin un presupuesto. Pero es entendible porque sí, yo entiendo que gente no están pudiendo conseguir, hay muchos cargos que no se están posicionando, pero yo insisto en que los mensajes deberían ser mucho más claros, perdón, y darle un mejor panorama a la ciudadanía. Decir yo tal fecha o hasta tal mes voy a cortar el subsidio de esta manera, voy a ir y voy a conseguir dólares hasta tal fecha. Decir que vas a devolver los depósitos a los ahorristas entre 6 y 9 meses es pues mucho porque significa que hasta entonces no vas a tener dólares y si no devuelves depósitos nadie va a depositar dólares en la banca. Entonces efectivamente hay esas señales que no están todavía claras y esperemos que en los próximos meses se aclaren bien, porque yo creo que a fin de año la ciudadanía tiene que tener claro, si aún no se han tomado medidas, no importa, pero decir ya, en enero se van a tomar estas medidas, en febrero, tal, tal. Pensar, y yo creo que ese es un error del gobierno, de que no se tomen medidas para ir a las municipales, yo creo que es un error, eso demoraría mucho, los va a debilitar mucho en imagen por no tomar las medidas y las señales al sector empresarial interno, externo y a los organismos que son los que al final te van a prestar dinero no van a ser muy buenas. Yo creo que eso, espero que el gobierno en estas semanas antes de fin de año dé ya mensajes muy claros y dé más certidumbre a la ciudadanía porque ustedes mismos hoy día no deben saber si comprar o no dólares, si necesitan o esperar, y eso es malo. Es preferible tener claridad y sobre eso ya tomar decisiones. Perfecto, creo que hemos sido los tertulianos muy afortunados de tener a dos mentes brillantes como Ramiro Cabero y Fernando Romero, explicándonos y compartiendo sus puntos de vista sobre la coyuntura económica, oportunidades, amenazas, riesgos para nosotros mismos, para las personas. Agradecer la presencia de los profesores y, como no, la presencia de los tertulianos en este espacio. Que tengan un buen fin de semana y hasta la próxima tertulia, que son los últimos sábados de cada mes. Muchas gracias, Ramiro. Muchas gracias, Fernando. Realmente hemos sido muy afortunados de tenerlos en este espacio. Hasta pronto. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Guido. Gracias, Guido, Ramiro, a todos. El afortunado he sido yo. Ha sido un placer compartir estos minutos con ustedes. He aprendido más escuchando y espero que también haya captado las ideas que son muy buenas de todos y además creo que el país se debe construir entre todos. Va a ser muy difícil. Y bueno, ojalá Dios nos bendiga a todos porque se merece Bolivia días mejores. Un gran abrazo. Chao, chao. Saludos, Fernando. Gracias. Un Chao, gusto chao. compartir contigo. Igualmente, Ramiro, bendiciones a Gracias. todos.
Buen fin de semana. Adiós. Gracias. Gracias Guido por la invitación.